Me llamo Valeria Muñoz, tengo 34 años, y vivo en Querétaro, aunque soy de Toluca. Trabajo como coordinadora de eventos corporativos en una empresa de logística y llevo 6 años casada con Daniel, un hombre que, hasta hace poco, juraba ser mi compañero de vida. Desde afuera, muchos pensarían que teníamos un matrimonio perfecto. Daniel es gerente de ventas en una firma de consultoría, viaja bastante, y tiene ese carisma que siempre logra abrirle puertas. Yo soy más reservada, práctica. Siempre pensé que ese balance era lo que nos mantenía unidos. Pero en el fondo, había pequeñas grietas que yo elegía no mirar de frente. Quizás porque me daba miedo lo que podía encontrar del otro lado. La historia que hoy empiezo a contar no comenzó con una traición evidente. No hubo gritos, ni escenas de telenovela. Todo comenzó con un mensaje corto y aparentemente inofensivo. Amor, me salió un viaje de última hora a Monterrey. Es con el cliente de FEMSA, regreso el jueves. Te marco en la noche. Era lunes por la mañana. Daniel ya se había ido antes de que yo despertara, lo cual no era raro. A veces tenía reuniones temprano, y yo no necesitaba más que su nota en la mesa o un mensaje para tranquilizarme. Pero ese lunes, algo me hizo detenerme. Quizás fue el hecho de que no mencionó ese viaje durante el fin de semana. O tal vez fue la forma seca y casi administrativa del mensaje. No había un te amo, ni un cuídate, como solía poner. Solo instrucciones. Como si me estuviera informando algo que ya había decidido. Ese día seguí con mi rutina. Trabajo, pendientes, tráfico. Pero por la tarde, mientras me tomaba un café en la oficina, abrí Instagram. Me distraje viendo historias, como siempre. Y ahí, entre fotos de bodas, bebés y cenas en rooftop bars, apareció ella. La influencer. Paula Salgado. No la sigo, pero una compañera de trabajo la había mencionado hace unos días. Era de esas mujeres que viajan por el país haciendo colaboraciones con hoteles boutique. Belleza impecable, cuerpo trabajado, sonrisa perfecta. Había subido una historia en la piscina de un resort en Cancún, con la típica música veraniega de fondo y la vista al mar Caribe de postal. Y entonces lo vi. En la esquina inferior derecha, borroso pero inconfundible, estaba el brazo de un hombre recostado junto a ella, con una pulsera de hilo rojo trenzado con una piedrita negra en el centro. Esa pulsera. Se la di yo. En San Miguel de Allende. 2º aniversario. Lo convencí de usarla para protegernos del mal de ojo. Daniel no creía en esas cosas, pero la usaba porque yo se la puse. Siempre la llevaba. Nunca se la quitaba, ni para bañarse. Mi corazón se detuvo. Me dije que era una coincidencia. Que muchas pulseras se parecen. Que tal vez la historia era vieja, un recuerdo. Pero luego volví a mirar. La fecha estaba ahí. Hace 2 horas. Y en la siguiente historia, la cámara se giraba rápido y por un segundo, una fracción de segundo, vi su perfil. Era él. Sin duda. Ahí, en Cancún, mientras yo creía que estaba en Monterrey, cerrando un contrato. Mientras yo organizaba una convención para 300 personas. Mientras respondía sus mensajes con emojis de corazón. Lo primero que hice fue levantarme, como en trance, y caminar al baño. Cerré la puerta y me miré al espejo. Estaba pálida. Tenía náuseas. Pero no lloré. No todavía. Saqué mi celular y le escribí. ¿Cómo te va en Monterrey? Pasaron 5 minutos. 10. Nada. Hasta que llegó su respuesta. Bien, cansado pero todo bien. ¿Tú qué tal? Mentía. Con total naturalidad. Como si no pasara nada. Como si yo no hubiera visto con mis propios ojos que estaba tomando sol junto a una mujer que apenas si conocía por redes sociales. Me temblaban las manos. No sabía si gritar, llorar, reír. Era una mezcla de traición y vergüenza. Porque en el fondo, yo ya lo sospechaba. No era la primera vez que algo no cuadraba. No era la primera vez que sentía ese vacío en el pecho cuando no podía contactarlo durante horas. Pero esta vez tenía pruebas. Y lo peor es que no sabía qué hacer con ellas. Esa noche dormí poco. Me acosté en la orilla de la cama, abrazando una almohada vieja que aún tenía su olor, preguntándome cuántas veces había mentido con esa voz tranquila y segura que tanto me tranquilizaba. Lo peor no era la infidelidad.
Lo peor era que me estaba haciendo sentir loca. Tenía la imagen clara de su pulsera, su brazo, su sombra detrás de esa mujer. Y él, con la mayor calma del mundo, me respondía mensajes como si estuviera en una sala de juntas. ¿Qué clase de hombre puede mentir así, sin pestañear? La mañana siguiente, me maquillé como si no hubiera llorado. Fui a trabajar como si no estuviera rota. En la oficina, nadie notó nada. Sonreí, entregué reportes, organicé juntas. Fui eficiente. Invisiblemente herida. No le dije nada a nadie. Ni a mi hermana, ni a mis amigas. Me daba pena. ¿Cómo explicar que el hombre con quien había construido una vida doble me estaba traicionando con una influencer que ni siquiera conocía en persona? ¿Cómo contar algo así sin sentir que me estaban juzgando por haberlo elegido? A mediodía, abrí otra vez las historias de Paula Salgado. Sabía que era masoquismo, pero necesitaba confirmar que no estaba alucinando. Había subido más fotos. En una, se veía un brunch frente al mar. Frutas, croissants, mimosas. 2 copas. 2 platos. Solo ella en la foto, pero se notaba que no estaba sola. Y debajo, una frase cursi. Quédate con quien te haga reír con la mirada. ¿Era sobre él? ¿Lo decía por Daniel? No sabía si Paula sabía que él estaba casado. O si lo sabía y le daba igual. La verdad, no me importaba ella. Me importaba él. Mi esposo. El que me prometió lealtad frente a todos nuestros amigos y mi mamá llorando en primera fila. Esa misma tarde, hice algo que no me enorgullece. Revisé los estados de cuenta del banco. Daniel y yo compartimos una cuenta conjunta para los gastos de la casa. No la revisaba mucho, pero ahora necesitaba buscar pistas. Y ahí estaban. Cargo en un restaurante en la zona hotelera de Cancún. Pago en un spa. Transferencia a un tal MS por 1,500 pesos. Todo en los últimos 2 días. Todo coincidiendo con su supuesto viaje de negocios a Monterrey. Tenía 2 opciones. Confrontarlo por mensaje, arriesgándome a que negara todo. Esperar a que regresara, mirar sus ojos, y obligarlo a decirme la verdad. Elegí la segunda. Así que cuando me escribió esa noche diciendo ya casi acabo aquí, regreso mañana al mediodía, solo respondí. Ok, te espero con comida calientita. Quería ver si tenía el cinismo de mirarme a los ojos después de haberme mentido con tanta seguridad. El miércoles, salí temprano del trabajo. Cociné su platillo favorito, albóndigas en chipotle con arroz blanco y tortillas recién hechas. Puse la mesa como si todo estuviera bien. Me vestí normal, sin maquillaje, sin drama. Solo quería observarlo. Escucharlo. A las 2:37 de la tarde, escuché su coche estacionarse. Respiré profundo. Me dolía el estómago, pero me obligué a sonreír. Entró con su mochila al hombro y el teléfono en la mano. Me dio un beso en la frente, rápido, como si nada. Híjole, qué tráfico. Me fui directo del aeropuerto para acá. ¿Cómo te fue? Bien. Intenso, pero logramos cerrar lo del cliente. Qué bueno comes. Obvio. Huele riquísimo. Se sentó, se sirvió. Habló de su hotel en Monterrey, de la sala de conferencias, del nuevo cliente que exige mucho. Cada palabra era una daga. Y mientras masticaba su albóndiga, yo lo miraba. Lo miraba y sentía que estaba frente a un extraño. Esperé a que terminara de comer. Luego me paré, tomé mi celular, y abrí la foto de la influencer. La de la piscina. Se la puse enfrente, sin decir nada. Él tragó saliva. Su cara cambió. El tenedor quedó suspendido en el aire. ¿Qué es esto? Me preguntó, como si no supiera. Tú dime, eso no es tu brazo, esa no es tu pulsera, ese no eres tú. Se quedó en silencio. Largo. Tenso. Y entonces soltó una frase que me congeló. No es lo que parece. No pude evitar reír. Una risa amarga, rota, irónica. De esas que salen cuando ya no queda nada más que el absurdo. ¿Y qué parece, Daniel? Un retiro espiritual de ventas, un milagro de teletransportación. Intentó justificarse. Balbuceó cosas. Que era una reunión con un socio que casualmente estaba en Cancún. Que se complicó el vuelo.
Que la influencé era una amiga. Que no me dijo para no preocuparme. Mentía. Peor aún, pensaba que yo era estúpida. Y ahí, sin alzar la voz, sin escándalos, le dije algo que lo dejó helado. Ya no te creo nada. Pero quiero escucharte. Todo. Desde el principio. O me voy. Y él, por primera vez en años, bajó la mirada. Daniel se quedó en silencio. El tipo de silencio que incomoda hasta al más cínico. Podía oír el zumbido del refrigerador, el tic del reloj de la sala, mi respiración contenida. Él me miró como si estuviera eligiendo palabras, pero lo que yo necesitaba no eran explicaciones bien armadas. Necesitaba la verdad cruda, sin filtro. Valeria, no es algo serio, no significa nada con ella, murmuró al fin. Lo miré directo, sin parpadear. ¿Desde cuándo? Pregunté. Seca. Unos meses. ¿Cuántos? 5. Tal vez 6. Me dolió más de lo que esperaba. No porque no lo sospechara, sino porque escucharlo en voz alta lo volvía real. 5 meses. Medio año. 200 madrugadas en las que dormimos juntos, desayunamos, hicimos planes. Todo mientras él tenía otra vida escondida. Y ella sabe de mí. No del todo. ¿Cómo que no del todo? Sabe que tengo una pareja. Le dije que estaba complicado. Complicado. Así describía nuestra vida. Nuestras cenas, los domingos con mi madre, nuestras vacaciones en Valle de Bravo. Todo eso era complicado. Me senté frente a él, todavía con las manos heladas. ¿La amas? Pregunté, sin rodeos. Dudó. Apenas un segundo, pero lo suficiente para que mi corazón se apretara. No sé, respondió. Entonces sí. No, no lo sé, de verdad. Es diferente. Me hace sentir liviano. Liviano. Claro. Yo era lo opuesto. Yo era la rutina, los pagos, las listas del súper, los compromisos familiares. Paula, en cambio, era mimosas al mediodía, selfies en bikini y frases cursis con fondo de mar. No podía competir con eso. Y tampoco quería. ¿Y qué vas a hacer? Le pregunté, sintiendo una calma falsa subir por mi cuerpo. Me miró confundido. ¿Cómo que qué voy a hacer? Sí, ¿vas a terminar con ella? ¿Conmigo? ¿Con los dos? ¿O vas a seguir jugando a las escondidas hasta que alguien se harte? No respondió de inmediato. Se frotó la cara, exhaló fuerte. Y entonces dijo, no quiero perderte. Pero tampoco sé cómo soltar esto. Con ella me siento distinto, pero tú eres mi hogar. Hogar. Qué palabra tan cruel cuando la pronuncia alguien que ya no vive ahí de verdad. No dije nada más. Me levanté, recogí los platos y los puse en el fregadero. Automáticamente. Como si esa conversación no acabara de desmoronar los últimos años de mi vida. Él se quedó sentado, observándome, esperando quizá que lo abrazara, que lo perdonara, que repitiéramos el viejo guión donde yo siempre cedía. Pero esta vez no lo hice. Esa noche durmió en el sillón. No porque yo lo echara, sino porque no se atrevió a subir. Yo me encerré en la habitación, pero no lloré. Me quedé viendo el techo, recordando las primeras veces. Cuando salíamos a escondidas, cuando me recogía del trabajo con un café en mano, cuando hablábamos de tener hijos algún día. Ese algún día nunca llegó. Él siempre decía que no era el momento, que el trabajo, que la casa, que los viajes. Ahora entendía por qué. Al día siguiente, me levanté temprano y fui al trabajo sin decirle una palabra. Quería tiempo, distancia, cabeza fría. Pero la verdad es que solo pensaba en dos cosas. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué hago ahora con lo que sé? Al mediodía, me escribió. ¿Podemos hablar esta noche? Te juro que no quiero perderte, Val. No respondí. Esa tarde, me tomé un café con Alicia, mi mejor amiga. Le conté todo. Con detalles. Me miró en silencio, con la mandíbula apretada y los ojos húmedos. Ese cabrón no te merece, Valeria. Pero lo peor es que te hizo dudar de ti misma. Eso no se perdona fácil. Yo asentí. No buscaba que me dijera qué hacer. Solo necesitaba que alguien me validara el dolor, que me recordara que no estaba loca. Esa noche,
Daniel volvió a intentar hablar. Me esperó en la sala, con una mirada lastimera que antes me hubiera quebrado. No me odies, por favor. No soy ese tipo de hombre. No lo eras. Todavía puedo arreglarlo. ¿Cómo se arregla una traición? Con promesas nuevas encima de las viejas que rompiste. Volvió a callar. Y entonces dije algo que llevaba días gestando en el pecho. No quiero que te vayas, pero tampoco quiero que te quedes por lástima o por miedo. Si vas a estar aquí, que sea con el alma entera, no a medias. Y él, finalmente, bajó la mirada, otra vez. Después de esa noche, Daniel no insistió más. Ni promesas, ni lágrimas, ni disculpas. Solo un silencio denso que lo envolvía cuando estaba en casa. Dormíamos en la misma casa, pero en cuartos distintos. Yo le pedí espacio. Él lo aceptó sin pelear, como si entendiera que ya no había mucho que discutir. Lo que me sorprendía no era la infidelidad en sí, eso, aunque devastador, era algo que otras mujeres ya me habían contado, historias que escuchamos en sobremesas con amigas o entre susurros en los pasillos del trabajo. Lo que me dolía era haber sido tan leal a alguien que hacía tiempo ya había empezado a irse sin avisar. Pasaron 5 días en ese limbo. Yo iba al trabajo, volvía, cocinaba solo para mí, y evitaba cualquier conversación con el que no fuera estrictamente necesaria. El lunes siguiente, mientras me ponía los aretes frente al espejo, vi mi reflejo y me sorprendí. No me veía triste. Me veía cansada, harta, diferente, como si hubiera envejecido emocionalmente en una semana. Ese mismo día, en la oficina, mi jefa me llamó para decirme que había una posibilidad de ascenso si estaba dispuesta a mudarme a Guadalajara. Era algo que jamás había considerado. Daniel siempre había rechazado la idea de mudanzas. Decía que nuestras raíces estaban en Querétaro. Pero ahora, ¿qué raíces quedaban realmente? Cuando salí a comer, le escribí a Daniel. Hablamos hoy en la noche. Es importante. No dijo nada más que, aquí estaré. Y estuvo. Nos sentamos en la sala, sin televisión, sin celulares. Solo nosotros y un montón de cosas sin resolver entre los dos. Me ofrecieron una posición en Guadalajara. ¿Qué tipo de posición? Coordinación regional. Un paso fuerte para mí. Sería cambio de ciudad. Y, ¿vas a aceptar? Estoy pensando en hacerlo. Daniel frunció el ceño. No respondió de inmediato. ¿Y nosotros? Preguntó, casi en un susurro. ¿Qué somos, Daniel? Le devolví la pregunta. Somos, historia. Somos un hogar. Somos lo que construimos. Aunque tú hayas metido a alguien más en ese hogar sin pedirme permiso. Volvió a bajar la mirada. Esa costumbre se le estaba haciendo frecuente. No quiero perderte, Valeria. Te juro que no lo planeé. No sabía en qué momento empecé a alejarme. Yo sí lo sé. Fue cuando empezaste a guardarte cosas. A llegar más tarde. A apagar el celular. A reírte diferente. A llamarme menos. Yo lo vi todo. Pero decidí callarme. Porque eso hacemos a veces las mujeres. Callamos. Aguantamos. Nos convencemos de que es una mala racha. Que ya volverá a ser como antes. Sentí un nudo en la garganta. Pero no lloré. No iba a llorar frente a él. No ahora. Y no me vengas con que soy tu hogar. No se abandona una casa que uno quiere. Tú te fuiste desde hace rato. Solo que no te habías dado cuenta. Daniel se levantó. Caminó por la sala con las manos en los bolsillos, como buscando una respuesta en las paredes. Luego volvió a sentarse. ¿Qué vas a hacer? No lo sé del todo. Pero necesito distancia. Esta casa ya no es un lugar seguro para mí. ¿Quieres que me vaya? Quiero que decidas tú. Porque si tengo que pedírtelo, ya no sirve de nada. Se quedó callado. Llevó las manos al rostro. Me di cuenta de que sus ojos estaban húmedos. Pero no lloró. Daniel no llora. No en público. No por cosas que puede evitar. Esa noche, dormí en paz. Por primera vez en mucho tiempo. A la mañana siguiente, al despertar, vi su lado de la cama vacío. Me levanté, salí al pasillo y vi la puerta de la entrada entreabierta. Encima de la mesa del recibidor había una nota.
Me voy por unos días. No porque me eches, sino porque necesito entender en qué me convertí. Si alguna vez puedo volver a ser digno de ti, te buscaré. Pero no voy a aferrarme a algo que yo mismo destruí. Daniel. La leí varias veces. No sabía si sentir alivio o desolación. Pero si sentía algo que no esperaba, respeto. Por fin, estaba asumiendo su responsabilidad. No lo justificaba, pero al menos dejaba de fingir que todo podía arreglarse con un perdón. Ese mismo día, acepté la oferta de trabajo en Guadalajara. No porque quisiera huir, sino porque quería comenzar de nuevo en un lugar donde no me sintiera invisible. Llegué a Guadalajara un viernes por la tarde, con 2 maletas, una caja llena de libros, y un nudo en el estómago que no sabía si era miedo o emoción. Me hospedé en un pequeño departamento amueblado en la colonia americana, a unas cuadras de la oficina. Nada lujoso, pero tenía luz natural, una cocina acogedora y silencio. Mucho silencio. Durante la primera semana, todo era nuevo: rutas de transporte, nombres de calles, el sonido de los pájaros en las mañanas, los acentos distintos en el supermercado. Tenía una energía que no sentía desde hacía años. Algo dentro de mí empezaba a moverse. No era felicidad. Era presencia. Yo estaba ahí, completa, sin depender de nadie. El trabajo era intenso, pero gratificante. Nuevos retos, nuevos colegas, una jefa exigente pero justa. Cada día terminaba agotada, pero satisfecha. Sin embargo, cada noche, al cerrar los ojos, aparecía su rostro. Daniel no me había escrito desde su nota. Ni un mensaje, ni una llamada. Y yo tampoco. Aunque a veces, después de un día difícil, me sorprendía a mí misma mirando la pantalla, esperando ver su nombre entre las notificaciones. Pero no estaba. Una tarde, al salir del trabajo, decidí caminar por el centro. Terminé en una cafetería tranquila. Pedí un café americano y abrí un libro. No había avanzado ni 2 páginas cuando escuché una voz que me sacudió. Valeria. Levanté la vista. Era Luis Ramírez, un excompañero de universidad. Arquitecto, siempre fue amable y reservado. Me miraba con esa mezcla de sorpresa y nostalgia que uno tiene al encontrarse con alguien que no espera. Luis. ¡Qué locura! ¿Qué haces aquí? Trabajo en un despacho cerca, ¿y tú? ¿No vivías en Querétaro? Vivía. Me mudé hace poco. Cambio de aires. Conversamos más de 1 hora. Risas suaves, recuerdos, chismes de exprofesores. Me sentí ligera, como si volviera a tener 25 años, cuando la vida parecía una hoja en blanco. Al final, me pidió mi número. No con insistencia, sino con esa calma de quien no espera nada, pero deja una puerta abierta. Esa noche, al llegar al departamento, me detuve frente al espejo. Había algo diferente en mi mirada. No era deseo. Era libertad. Pasaron las semanas. Luis me escribía de vez en cuando. Me invitó a un par de exposiciones, a una obra de teatro, a tomar algo. Siempre con respeto. Nunca cruzó líneas. Yo aceptaba, sin culpas, pero con cautela. No buscaba amor, ni compañía. Solo quería estar cerca de gente que no me recordara todo lo que había perdido. Una tarde, me llamó mi hermana Lucía desde Toluca. Mamá quiere saber cómo estás. No la hagas preocuparse más de la cuenta. Dile que estoy bien. Mejor que nunca, de hecho. Y Daniel. Se fue. Literal y simbólicamente. ¿Te ha buscado? No. Y creo que eso es lo más claro que me ha dicho en años. Lucía suspiró. Luego me dijo algo que no esperaba. Me alegra que te hayas ido. Siempre fuiste la fuerte de las dos, pero también la que más aguantaba. Ya era hora de que eligieras tu paz. Me quedé en silencio. A veces, las cosas más verdaderas son las que no sabes cómo responder. Un domingo por la mañana, mientras barría el balcón del departamento, sonó mi celular. Un número conocido, pero que ya no estaba guardado. Daniel. Mi corazón se aceleró. Dudé, pero contesté. Hola. Hola, Valeria. No quiero molestarte. Solo quería saber si estás bien. Estoy bien. Me alegra. No sabes cuánto lo pienso. Todos los días.
¿Por qué llamas ahora? No lo sé. Tal vez porque no dejo de soñarte. Daniel, yo ya no estoy en el mismo lugar. Emocional o geográficamente. En los dos. Silencio. Solo quería oír tu voz. Eso es todo. Ya la oíste. Cuídate. Y colgué. No lloré. No temblé. No me quebré. Porque entendí que el amor se puede acabar, pero el respeto propio tiene que mantenerse intacto. No lo odiaba. Pero tampoco lo quería de regreso. Esa noche, mientras miraba por la ventana cómo caía la lluvia sobre Guadalajara, entendí que a veces el cambio no duele tanto como uno cree. Lo que duele, verdaderamente, es haberse quedado demasiado tiempo en un lugar donde ya no había amor. Pasaron casi 3 meses desde esa llamada. Daniel no volvió a escribir, y yo no volví a pensar en él como antes. No con nostalgia, no con rabia. Solo como un capítulo terminado. Como una vieja foto que se guarda en una caja que ya no se abre. Mi rutina en Guadalajara se volvió mi nuevo refugio. Me levantaba temprano, caminaba al trabajo, almorzaba con mis colegas, que poco a poco se volvieron cercanos, y cada viernes salía a explorar un nuevo rincón de la ciudad, el Andador Chapultepec, el mercado de abastos, los cafés escondidos en Providencia. Empecé a sentirme yo misma sin necesitar a nadie más para definirme. Con Luis, las cosas siguieron su curso. No era un romance, al menos no todavía. Pero su presencia se volvió constante. No por necesidad, sino por elección. Había algo reparador en su manera de escuchar, de no presionarme, de no llenar los silencios con palabras innecesarias. Un sábado por la tarde, fuimos juntos al lago de Chapala. Era su idea de escapada corta. Rentamos una lancha, comimos pescado frito en la orilla, y nos reímos tanto que por un momento olvidé que alguna vez tuve el corazón hecho pedazos. Ya de regreso, mientras manejaba, Luis me preguntó: ¿tú crees que uno puede volver a amar después de haber sido traicionado? Lo miré de reojo. La pregunta no venía de la nada. Lo supe. Sí, pero no de la misma forma. El amor después de una traición es más lento, más cuidadoso, y más honesto. Si no lo es, no vale la pena. Me gusta como lo dices. ¿Y tú? ¿Lo has vivido? Una vez. Hace años. Me fui sin darme cuenta de cuánto dolía. Perdí a alguien que no supe valorar en su momento. Desde entonces, me prometí no mentir jamás. Eso ya es mucho. No hablamos más del tema. Pero en su mirada había algo, una tristeza vieja, parecida a la mía. Esa noche, ya en casa, me pregunté si estaba lista para empezar algo. Y la verdad, no lo sabía. Había aprendido a querer mi espacio. Mis domingos en pijama, mis series a la mitad, mis desayunos lentos en silencio. La soledad ya no era un castigo. Era un lugar seguro. Pero también sabía que la vida no espera a que uno tenga todo resuelto para lanzarse. A veces solo hay que dar un paso y ver si el piso sostiene. Un martes, saliendo del trabajo, me encontré con un sobre en el buzón del edificio. Sin remitente. Solo decía: para Valeria Muñoz. Personal. Lo abrí. Era una carta escrita a mano. Valeria, no busco volver. Sé que sería injusto para ti. Pero necesito que sepas que estoy en terapia. Que estoy entendiendo cosas de mí que nunca quise ver. Te fallé no solo como pareja, sino como ser humano. Me alejé porque no me gustaba la versión de mí que tú sí podías ver con claridad. Perdón. No por haberte sido infiel, eso no tiene excusa, sino por haberte hecho sentir que era tu culpa. Ojalá encuentres paz. Y si algún día decides perdonarme, no será por mí, sino por ti. Para que tu corazón no cargue con lo que no merece. Daniel. La leí varias veces. No lloré. No sentí rabia. Solo gratitud. No por sus palabras, sino por haber aprendido, por fin, a asumir su sombra. Guardé la carta en un cajón y seguí con mi día. Esa misma semana, me invitaron a dar una conferencia interna sobre liderazgo femenino en la empresa. Nunca había hablado en público, pero algo en mí dijo sí sin titubear. Me preparé con dedicación. Me paré frente a más de 60 personas, todas con los ojos puestos en mí. Y por primera vez, no hablé desde la herida, sino desde la fuerza que construí al levantarme. Esa noche,
Luis me esperó afuera con un café y un pastelito de chocolate. Estoy orgulloso de ti. Yo también. Y lo dije en serio. No de él. De mí. Por haber elegido irme antes de destruirme. Por haber aprendido que una mujer no necesita ser salvada, solo necesita que la dejen en paz para reencontrarse. Y esa Valeria estaba volviendo. La vida empezó a fluir. No como un río tranquilo, sino como uno de esos caudales que arrastran todo lo que ya no sirve. Yo seguía en mi rutina, trabajo, caminatas por la ciudad, cenas sencillas, llamadas con mi hermana, momentos conmigo misma. Me había vuelto buena estando sola. No como una defensa, sino como una forma de honrarme. Luis seguía cerca. No me presionaba, no pedía definiciones. Me acompañaba cuando lo permitía, me escuchaba cuando quería hablar. Empezamos a compartir más espacios, no desde la necesidad, sino desde la complicidad. Un día, después de una semana agotadora, me invitó a su casa a ver películas. Acepté. Llegué en jeans y una sudadera vieja. Él me recibió con pizza, una manta suave en el sillón y un olor delicioso a canela. Vimos una película francesa de esas lentas y profundas. Al final, cuando se encendieron las luces, nos miramos en silencio. Y sin decir nada, me apoyé en su hombro. No hubo beso. No hubo manos apresuradas. Solo un descanso compartido. Esa noche dormí en su sofá. Por decisión mía. Me sentía segura, pero aún no lista para más. Por la mañana, me desperté con el sol entrando por la ventana y el olor a café recién hecho. Luis estaba en la cocina, en silencio, preparando desayuno. ¿Dormiste bien?, me preguntó, sin girarse. Como hace años no dormía. Quédate a desayunar. Ya me estoy quedando. Nos reímos. Era todo tan sencillo, tan ligero. No tenía nada que ver con las emociones intensas y caóticas de mi relación anterior. No era una montaña rusa. Era una balsa en calma. Y eso era lo que yo necesitaba ahora. Pasaron las semanas y, poco a poco, empecé a dejar cosas en su casa sin pensarlo. Un cepillo, una blusa, una taza que compré para él pero que terminé usando yo. Sin darnos cuenta, habíamos empezado a construir algo sin nombres, sin presión, sin fechas límite. Una noche, después de cenar en un pequeño restaurante de Tlaquepaque, me tomó la mano mientras caminábamos. No quiero apresurarte, pero tampoco quiero fingir que no siento lo que siento. ¿Y qué sientes? Que estoy enamorándome de ti, a tu ritmo, con respeto y sin miedo. Mi corazón dio un vuelco, pero no por nervios, por certeza. No respondí de inmediato, solo le apreté la mano. Era mi manera de decirle que lo escuchaba, que lo sentía también, aunque aún no pudiera ponerlo en palabras. A los pocos días, recibí un correo de Daniel. No una carta extensa, no una súplica. Solo un correo breve. Valeria, solo quería decirte que firmé el divorcio. Lo dejé con mi abogado. No quiero que sientas ninguna obligación de verme. Solo que sepas que respeto tu camino, y que estoy dispuesto a cerrar esto con la dignidad que no tuve antes. Y por primera vez en mucho tiempo, lloré. Lloré por lo que fuimos, por lo que soporté, por lo que ya no iba a hacer. Pero también lloré por esa mujer que no había dejado de luchar por sí misma. Porque me sentí en paz. No por él. Por mí. Porque sabía que no había dejado nada pendiente. Esa misma semana, llamé a mi abogado y firmé los papeles. Luego salí del despacho, me tomé un café en un lugarcito escondido que había descubierto con Luis, y escribí en mi libreta. El amor no es promesa. Es constancia. Es presencia. Es calma después de la tormenta. Y esa calma, al fin me estaba abrazando. La vida se volvió más ligera después de firmar los papeles. No fue un alivio inmediato, ni un estallido de alegría. Fue más bien un silencio distinto, uno que no dolía. Como si una puerta se hubiera cerrado sin estruendo, dejando atrás un eco que poco a poco fue perdiendo fuerza. Luis y yo seguíamos compartiendo espacios. Nunca hubo un "quieres ser mi pareja", ni etiquetas, ni publicaciones en redes. Solo presencia real. Y en este mundo lleno de relaciones rápidas y vacías, eso se volvió lo más valioso. Un día, mientras preparábamos café en su departamento, me dijo:
Tu silencio dice más que 1000 palabras. ¿Y qué te dice? Que estás sanando, pero que hay partes de ti que aún no me abres. ¿Te molesta? No. Solo quiero que sepas que no tengo prisa. Cuando estés lista, voy a estar aquí. Y lo estaba. Siempre lo estaba. En las pequeñas cosas. Cuando me dejaba dormir del lado de la cama que yo quería, cuando recordaba cómo me gusta el café, cuando me abrazaba sin apretar, solo envolviendo. Una tarde de domingo, fuimos a visitar a mi hermana Lucía en Toluca. Era la primera vez que Luis conocía a alguien de mi familia. Yo estaba nerviosa, pero él llegó con flores para mi mamá, pan dulce bajo el brazo y esa sonrisa serena que me había conquistado sin prometerme nada. Mi mamá, que puede detectar falsedad desde kilómetros, lo abrazó con naturalidad. Lucía me guiñó el ojo en la cocina. Te lo mereces. Este sí te ve. De verdad. En esa visita, algo dentro de mí se acomodó. Era como si mi pasado y mi presente hubieran logrado coexistir por fin, sin pelearse. Daniel era un hombre que ya no causaba dolor en casa. Mis padres no preguntaron por él. Mi mamá, en cambio, me dijo algo mientras servíamos el café. A veces, para florecer, hay que dejar de regar donde no crece nada. Yo solo asentí. Porque era eso exactamente lo que había hecho. Esa noche, ya en Guadalajara, me acosté junto a Luis y por primera vez en mucho tiempo le dije en voz alta. Tengo miedo. ¿De qué? De perder esto. De confiar y que todo vuelva a romperse. Valeria, yo no puedo prometerte que nada dolerá. Pero sí te juro que no te voy a mentir. Y que si un día ya no puedo darte lo que mereces, voy a decírtelo antes de herirte. Me abrazó fuerte. Y ahí, en medio de la noche, me permití creer en él. No como salvación. No como reemplazo. Sino como un hombre con quien podía caminar, sin dejar de ser yo. Pasaron semanas. Luego meses. Un día, mientras caminábamos por el Parque Metropolitano, me detuve frente a una banca y le pregunté. ¿Crees que las segundas oportunidades existen? Sí. Pero no con las mismas personas. Existen con otros, cuando tú ya no eres la misma. Entonces, esto, es mi segunda oportunidad. No. Es tu primera vez eligiendo desde el amor propio. Y tenía razón. Luis no era el siguiente. Era el primero al que le mostraba a esta nueva Valeria, más libre, más clara, más fuerte. Sin necesidad de adornarse ni justificarse. No todo era perfecto. A veces discutíamos por tonterías. A veces me encerraba en mí misma. Pero él no me exigía explicaciones inmediatas. Solo me esperaba. Y eso era nuevo para mí, ser esperada sin ser presionada. En mi trabajo, me ofrecieron dirigir un proyecto regional. Rechacé la oferta. No porque no pudiera, sino porque quería quedarme. Estaba aprendiendo a disfrutar el presente sin planear escapatorias. Sin vivir pendiente del siguiente logro. Porque, por fin, no estaba huyendo de nada. Era abril cuando me di cuenta de que ya no pensaba en Daniel todos los días. No porque lo hubiera olvidado, sino porque ya no lo necesitaba para entender quién era yo. Durante mucho tiempo, mi identidad estuvo atada a él, a lo que éramos, a lo que creímos construir. Pero ahora, cuando pensaba en él, solo sentía distancia. No rabia. No pena. Solo la distancia limpia que deja el cierre bien hecho. Luis y yo seguíamos juntos, pero nunca hablamos de ser pareja como un punto de llegada. Éramos simplemente dos personas que elegían acompañarse. Todos los días. Con respeto. Con espacio. Con ternura. Un sábado, mientras limpiábamos su casa, me encontré una foto vieja suya con una mujer y un niño pequeño. Me quedé mirándola sin invadir. Luis se me acercó, la vio en mis manos, y dijo sin que yo preguntara. Se llama Diego. Es mi hijo. Mi mundo se detuvo un segundo. ¿Tienes un hijo? Sí. Tiene 7 años. Vive con su mamá en León. No te lo había dicho porque no quería que pensaras que lo ocultaba. Solo, no sabía cuándo era el momento. Lo miré. Con calma. Sin juicios. ¿Por qué no estás con él? Lo veo una vez al mes. Nos turnamos. No fue fácil. Me separé cuando él tenía 3 años. No fui un buen esposo. Pero aprendí.
Y ahora intento ser un buen padre, aunque no siempre lo logre. ¿Y qué papel tendría yo, si esto entre nosotros sigue? El que tú quieras. Nunca te voy a pedir que llenes un espacio que no elegiste. Pero si alguna vez quieres conocerlo, sabrás quién soy cuando estoy con él. Soy otra versión de mí. Me conmovió. No por la confesión, sino por la transparencia con que la hizo. No respondí de inmediato. Lo abracé. Gracias por decírmelo. No me asusta. Me hace confiar más en ti. Y así, sin drama, sin sobresaltos, Luis me mostró una parte de su mundo que también era real. Porque amar de verdad es aceptar que el otro llega con historia, con fracturas, con responsabilidades previas. Días después, me invitó a conocer a Diego. Fue en un parque, un domingo soleado. Llevamos emparedados, jugamos fútbol, corrimos detrás de una pelota. Diego era curioso, risueño, listo. Me aceptó sin preguntas. Me llamó Val. Me hizo un dibujo de los tres juntos. Esa noche, cuando volvimos a casa, me sentí distinta. No por haber conocido a su hijo, sino por haberme permitido entrar en la vida de alguien sin sentir que debía borrarme para encajar. Al mes siguiente, cumplí 35 años. Luis me organizó una cena íntima con algunos amigos nuevos, compañeros del trabajo y mi hermana, que viajó desde Toluca. Mi mamá no vino, decía que aún le costaba dejar Toluca, pero me mandó un regalo que me rompió en lágrimas. Una carta con mi foto de niña, y una sola frase escrita a mano. Hoy eres más fuerte que la mujer que yo soñé criar. Esa noche, mientras soplaba las velas, no pedí deseos. Solo agradecí. Por el dolor que me empujó a moverme. Por la traición que me obligó a mirarme. Por haber sobrevivido a mí misma. Después de la cena, Luis me tomó de la mano en el balcón y dijo: ¿puedo decirte algo que no espera respuesta? Claro. Te amo. No por lo que haces ni por lo que me das. Te amo por lo que eres cuando estás contigo. Porque ahí es donde aprendí a amarte. No respondí. Solo lo abracé. Porque, por primera vez en mucho tiempo, me sentía digna de ser amada sin ser salvada. Y eso no me lo daba nadie más que yo. Un año después de la primera mentira que me partió en dos, me desperté en un departamento que ahora sentía como hogar, al lado de un hombre que no me prometía eternidades, pero me ofrecía presencia. Era una mañana cualquiera, el café burbujeando en la prensa francesa, el sonido de la ciudad comenzando su rutina, mis pies descalzos tocando el suelo frío. Luis dormía aún. Yo lo observaba en silencio, con esa paz que da saber que nadie se queda a tu lado por necesidad, sino por elección diaria. Él eligió quedarse. Y yo, lo más importante, me elegí a mí misma primero. En el espejo ya no veía a la mujer rota que una vez lloró frente a una fotografía ajena. Ahora veía a alguien que había cruzado la tormenta sin perderse. Con cicatrices. Sí, pero firmemente plantada en su centro. Un sábado, decidimos ir a visitar a Diego en León. Pasamos el fin de semana en una cabaña pequeña. Cocinamos juntos, hicimos fogata, armamos rompecabezas. Ver a Luis con su hijo me enseñó algo que no había querido ver en mi matrimonio. La paternidad real es compromiso, no discurso. Daniel, en cambio, hablaba de hijos como de una inversión que debía posponerse. Nunca dijo que no quería, pero siempre encontraba un pero. Hoy entiendo que ese pero era yo. O era él. O éramos los dos, en una fórmula que ya no sumaba. Antes de regresar a Guadalajara, recibí un mensaje inesperado. Era de Paula Salgado, la influencer. Decía: Valeria, no sé si esto sirva de algo, pero quiero pedirte perdón. No supe toda la verdad al principio. Cuando me enteré, terminé todo. Solo quería decirte que él hablaba de ti como de alguien que merecía mucho más. Y tenía razón. Que tengas una vida hermosa. Lo leí una sola vez. No lo respondí. No porque sintiera odio. Al contrario, porque ya no necesitaba nada de ella, ni de él, ni de ese pasado que tanto me dolió. Al llegar a casa, me duché largo rato. Lavé mi cuerpo como quien se quita una historia. Me vestí con ropa cómoda, me senté en la terraza con un té de manzanilla y mi libreta, y escribí. No fue un final feliz. Fue un final verdadero. Y eso me hizo libre. Esa noche, mientras preparábamos cena, Luis me preguntó:
¿Aún piensas en él? Ya no. Pero pienso mucho en la mujer que fui cuando todo eso ocurrió. ¿Y qué le dirías, si pudieras? Que no se salve a medias. Que no mendigue amor. Que no se calle lo que le duele. Y que cuando todo parezca romperse, respire. Porque el alma también se reconstruye, si se le da tiempo. Luis se acercó, me besó la frente y dijo: «Entonces ya estás completa». No respondí. Solo lo abracé. Y entendí algo profundo. El verdadero cierre no es cuando dejas de amar a alguien. Es cuando te amas lo suficiente como para no volver a traicionarte por quedarte donde ya no cabes. Hoy, cuando la gente me ve sonreír, cree que fue fácil. Que tuve suerte. Que encontré al indicado. Pero no saben que antes de él, tuve que encontrarme a mí misma. Que antes de este hogar compartido, tuve que reconstruir el mío por dentro. Que antes de este amor sereno, tuve que soltar un amor que dolía más de lo que sanaba. Y esa es la verdad que nadie cuenta. Pero hoy, la cuento yo. Porque merecemos saber que después de la traición, sí hay vida. Y a veces, es una vida más bonita de lo que jamás imaginamos.